Buenas noches. Qué preciosa la presencia del Señor, ¿verdad? Quisiera retomar el tema de la última vez que estuve aquí con ustedes. Quisiera que leyéramos el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 12, Hechos 1:12. Dice así: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con los hermanos de él. La vez pasada yo hablaba de que el libro de los Hechos nos narra la historia de la formación de la iglesia primitiva, y ahí se establecieron el fundamento sobre el cual todas las iglesias cristianas funcionan o deberían de funcionar. Cuando yo leo lo que hicieron los apóstoles, que Dios eligió para llevar a cabo la formación de la iglesia, la verdad es que yo he estado estudiando mucho este tema y me sorprende gratamente todo lo que ellos aprendieron al lado de Jesús. Ellos aprendieron muchas cosas al lado de Jesús que nosotros debemos de valorar. Y ellos, a partir de que el Señor Jesús se va, ahora ellos tenían la gran responsabilidad de darle continuidad a las enseñanzas del Señor Jesús y a darle continuidad a la formación de la iglesia. La formación de la iglesia sobre fundamentos sólidos, sobre las bases que Jesús estableció para que se formaran. Los apóstoles entendieron, cuando estaban con Jesús parecía que no entendían lo que tenían que hacer. Cuando no estaba ya Jesús, siguieron las instrucciones que Jesús les mandó que hicieran. Cuando ellos pusieron en práctica las enseñanzas del Señor, entonces tuvieron éxito con la labor. Y este éxito se refleja en naciones, en iglesias, en muchos lugares. Y uno de los fundamentos que podemos ver en la naciente iglesia tiene que ser con la vida de oración. Cuando leemos esto, que iban los apóstoles cuando regresaron a Jerusalén, algunos, no todos, unos ya estaban ahí, y llegaron a ese lugar donde estaban reunidos, porque no había iglesias, no había lugares de reunión, era un lugar, una casa donde estaban reunidos. Pero dice que el versículo 14 dice: todos estaban unánimes, todos los que creían, todos los que seguían al Señor, todos los que esperaban al Señor, todos los que aprendieron del Señor. Dice, todos estaban unánimes, en unidad. Dice, entregados de continuo a la oración. Y se refiere a los hombres, pero dice que estaban junto con las mujeres. No había separación. Estaban los hombres y las mujeres orando. La vida de la iglesia, o más bien lo que le da vida a la iglesia, es la oración. Uno de los fundamentos
de las iglesias sólidas es la oración. Sin embargo, hoy en día muchas iglesias se han alejado de los fundamentos que hicieron que la iglesia floreciera, que la iglesia creciera. Se han apartado y muchos han dejado los rudimentos de la enseñanza y han adoptado otras ideas, otras tendencias, otra manera de adorar, otra manera de buscar a Dios. Pero mire, las iglesias están compuestas por personas, hermanos. Y así como la iglesia en ese tiempo que todavía no se constituía como iglesia y nadie les llamaba la iglesia, sin embargo ellos entendieron que el fundamento era la oración. Así de la misma manera, todas las personas que forman una iglesia debemos de tener este mismo fundamento, la oración. Yo quisiera que oráramos y pusiéramos en las manos del Señor este tiempo y que usted hable con Dios en este momento. Cierre sus ojos, disponga su corazón y dígale: Señor, háblame en esta noche. Enséñame tu palabra. Que tu palabra caiga como rocío en mi corazón. En medio del desierto, Señor, tú háblame, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo se revele, se manifieste, se mueva entre nosotros, Señor, y nos hable a cada uno, Dios. Que tu palabra sea proclamada, Señor, con el fundamento que fue enseñada a los discípulos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Les decía que desde hace unos días yo he estado estudiando acerca de los principios sobre los cuales Dios edificó la iglesia. Una iglesia primitiva. Una iglesia que estaba basada en los principios que el Señor Jesús les compartió a sus discípulos. Pero mire, ellos, estos discípulos, pues no sabían que iban a fundar una iglesia. Esto fue creciendo, fue creciendo y fue creciendo y se empezó a constituir como iglesias. Jesús enseñó a estos hombres de dos maneras: de una manera teórica y de una manera práctica. Teórica cuando Él les decía lo que tenían que hacer, y práctica cuando Él se ponía y lo hacía. Él hacía las cosas, no mandaba que le hicieran. Él ponía el ejemplo, cómo se tenía que hacer, cuándo se tenía que hacer, cuánto tiempo se tenía que hacer. Pero en ese tiempo de que hablamos del libro de los Hechos, el Señor Jesús ya no está. Y están los discípulos y tratando de poner orden y cómo iban a hacer las cosas. Al estar estudiando esto, yo pensaba, venían pensamientos y me detenía y mi imaginación se iba a esos lugares. Y yo veía que la situación que enfrentaban los discípulos, pues seguramente que era muy complicada para ellos. Ellos tenían la responsabilidad ahora de enseñar. Ellos tenían la responsabilidad de formar, de evangelizar, de transmitir las enseñanzas que ellos habían recibido. Las grandes preguntas yo creo que se hacían era: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Por dónde iniciamos? Y algo que también Dios me mostró era que los discípulos en ese tiempo, los apóstoles, no tenían ningún evangelio. No habían sido escritos los evangelios todavía. No tenían ninguna carta pastoral. No tenían sobre qué hacer un curso de evangelismo. No tenían el fundamento para decir: vamos a hablar en esta noche, vamos a hablar del diezmo, en esta noche vamos a hablar del adulterio, vamos a tener un curso de cómo evangelizar a los niños y
y un curso para los matrimonios. No tenían nada. No había evangelios, no había cartas pastorales, no había iglesia. Dice que estaban ahí en un aposento alto de una casa, estaban reunidos ahí, pero sin una estructura. Lo único que tenían era los escritos del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, era lo que tenían. Sin embargo, la gran mayoría de esa gente, de estos hombres, no conocían esos libros porque muchos de ellos eran gentiles. Algunos eran judíos, pero ya empezaba a haber una mezcla ahí. Y había una gran necesidad, necesitaban dirección. ¿Cómo le hacemos? Necesitaban que Dios les mostrara qué es lo que habían que hacer y cuándo lo tenían que hacer. Pero ¿en dónde encontrar esa dirección si el Señor ya no estaba? Y le habían dado la gran responsabilidad a Pedro y Pedro ahí estaba en medio de ellos y le preguntaban: Pedro, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro decía: no sé. Había algo que era muy importante y que todos entendían. Tenían que conocer la voluntad de Dios. Y ellos necesitaban conocer la voluntad de Dios en gran manera. Ellos necesitaban saber qué hacer. Y ellos, durante el tiempo que Jesús estuvo con ellos, ellos aprendieron que la única manera de conocer la voluntad de Dios era por medio de la oración. No hay otra manera. Cuando nosotros leemos un libro de algún tema en particular, seguramente que el autor se pasó tiempo, pasó horas buscando la dirección de Dios para escribir ese libro, pero fue el autor de ese libro. A nosotros nos puede dar una semblanza, una guía de lo que pudiéramos nosotros hacer. Sin embargo, igual que ellos, debemos aprender que la voluntad de Dios es expresada a cada persona de manera personal y solamente es orando. No puede ser de otra manera. Ellos empezaron a orar desde el primer día que ya no estuvo Jesús con ellos. Ellos empezaron a clamar, ellos empezaron a buscar la dirección de Dios y ellos recordaron que Jesús les puso el ejemplo de que para buscar la voluntad de Dios tenían que orar. Y aquí dice el versículo 14 del libro primero de Hechos, dice: todos estaban unánimes, todos tenían una sola meta, estaban entregados de continuo a la oración. Mire, su necesidad más grande era saber qué vamos a hacer. Y para saber qué iban a hacer, pues tenían que orar. Los discípulos estaban obedeciendo las instrucciones del Señor. Ellos estaban orando. Una de las instrucciones del Señor es orar para conocer a Dios, para buscar a Dios, para saber la voluntad de Dios. Ellos aprendieron que era fundamental buscar la dirección de Dios para sus vidas, para el ministerio, para la responsabilidad que tenían que hacer. Y no solamente estaban orando los discípulos o los apóstoles, dice que estaban orando todos. Más adelante en el capítulo 2 hablamos y ahí habla de la cantidad de personas que estaban orando. Cuando el Espíritu Santo se derrama, estaban orando. Muchas cosas sucedieron cuando Jesús les enseñó que tenían que orar para que sucedieran cosas. En Lucas 6:12 es la enseñanza práctica del Señor. En aquellos días, dice, Él se refiere a Jesús, dice, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Señor Jesús dice que se fue a un monte. Mire, él buscó un lugar apartado. Él buscó un lugar donde pudiera clamar, hablar, expresarse. Tenía una necesidad. Él necesitaba escoger a 12 personas, 12 hombres fieles, 12 hombres con características diferentes. Y dice que pasó toda la noche orando. ¿Cuánto pasas tú orando? Él tenía una gran responsabilidad de escoger a 12 y tenía que escogerlos muy bien. Y él estuvo repasando a todos los que tenía, que eran sus discípulos, no eran solamente ellos, había muchos más. Y él estaba repasando a cada uno las cualidades, el corazón, las intenciones, su carácter, lo que hacía, todo lo estuvo analizando y preguntándole a Dios: Señor, ¿es este? Yo tenía que escuchar la voz de Dios, porque lo único que estaba haciendo era orar. Y pasó toda la noche orando. Muchos de algunas personas, no quiero pensar que nosotros, pero dicen que algunas personas cuando se quieren dormir se ponen a orar para dormir rápido. Y aquí el Señor dice que se pasó, aquí la Biblia dice que el Señor se pasó toda la noche. Era una gran responsabilidad. Antes de tomar decisiones importantes, Jesús enseñó que se debe consultar al Padre. Antes de tomar una decisión importante. Muchas veces personas se equivocan porque toman decisiones precipitadamente y no van y le preguntan al Padre. Muchos se sienten más sabios que Dios y creen que no se van a equivocar en sus decisiones. Y gran parte de nuestros errores, de los problemas en los cuales estamos involucrados es porque no fuimos a ese lugar a pedir la dirección, a pedir la opinión del Padre, y luego normalmente todos cuando estamos en medio del problema ahí sí vamos a pedir, pero vamos a pedir que nos quite el problema, que nos saque del problema, que nos ayude a salir de esa situación, pero ni aún en ese momento le preguntamos cuál es la mejor decisión que debo de hacer. Lo único que queremos es que nos quite el dolor, que nos quite la situación, que nos quite la angustia. El Señor sabiamente fue y preguntó. Y eso mismo enseñó a nosotros, a sus apóstoles, que les enseñó a buscar la voluntad de Dios para tomar decisiones. Y ellos estaban haciendo precisamente esto. Cuando tú pasas tiempo orando, esta oración cobra vida de muchas maneras. La oración en una iglesia cobra vida y suceden cosas tremendas. Mire, imagínese usted que nosotros estamos en ese aposento alto, hombres y mujeres, todos los que estamos aquí, y estamos unánimes en oración. Cosas tremendas pueden pasar. Hace unos momentos la adoración y la alabanza estaba fluyendo de una manera preciosa, donde solamente aquel que estaba pensando en otras cosas no entró a la presencia de Dios. ¿Cuántos entraron a la presencia de Dios? ¿Cuántos disfrutaron de estar ahí? No debe darle pena cuando Chuy dice, por ejemplo, levante su voz y alabe al Señor. Alabe lo que usted quiera. No está esperando a ver qué dice Chuy, no, lo que usted quiera. Es para que usted abra su corazón. Y cuando nosotros estamos en la oración es exactamente de la misma manera. Una parte importante del fundamento de la iglesia primitiva fue la oración. En Hechos 1:24, fíjese cómo tienen otra necesidad. Dicen, necesitamos encontrar el sustituto de Judas, del Iscariote. ¿Y a quién vamos a poner en su lugar? Y no fue ahí a decir, ay, pues
¿a quién ponemos? Al hermano fulano que es bien agradable con todos. No. Y luego otros decían, no, él no, porque a veces es medio raro, a veces saluda y a veces no saluda. Y los otros, no, yo opino que fulano siempre es bien puntual, siempre está aquí a toda hora, siempre eso. Y otros dicen, no, pero es que tiene un carácter también así medio raro, no. Y mire, para darle gusto a todos, lo mejor es buscar la voluntad de Dios. Y eso hicieron. En Hechos 1:24 dice, y orando, fíjese cómo empezaron para buscar al sustituto. Dicen, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Con qué iniciaron? Con oración, mi hermano. Orando, buscando cuál es la decisión, cuál es la voluntad del Padre. Ellos usaron sus métodos, pero lo primero que hicieron fue, vamos orando. Y dice aquí, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos. Dios conoce los corazones de todos. La elección no fue por simpatía, mi hermano. La decisión no fue por mayoría. ¿Cuántos votan por fulano? Levantan la mano. ¿Cuántos votan por el otro? Y levantan la mano. Y a veces la levantan en todas las veces, ¿verdad? No. Dios mostró su voluntad, su dirección por medio de la oración. Hay otra necesidad. En Hechos 6, versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, ¿qué van a hacer ellos? ¿En qué van a persistir? Dice la palabra. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto le agradó a la multitud. Iban a elegir a 7 hombres. Y para elegir a esos 7 hombres había que hacer una serie, reunir una serie de requisitos. Pero lo importante es que vamos a orar para elegir a esos 7. Y los apóstoles dicen, nosotros nos vamos a persistir, dice, nosotros persistiremos, nosotros nos ocuparemos, nuestro trabajo va a ser la oración y la palabra. Sobre estos dos fundamentos, la iglesia empezó a crecer. Sobre estos dos fundamentos, tu vida puede crecer. Sobre estos dos fundamentos, la vida de las personas son transformadas. Cuando tú conoces la palabra de Dios, te confronta, pero cuando tú te metes en la presencia de Dios y empiezas a decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, dame dirección. Señor, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo mejor? Si tú no oras, mi hermano, y solamente te dejas guiar por corazonadas, por lo que dice el libro, por lo que dice el horóscopo, seguramente que te vas a equivocar con mucha frecuencia. Pero si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, seguramente que tomarás decisiones acertadas. Hace unos días me habló un hermano que ha dejado de venir.
y me habló para decirme que tenía que tomar una decisión muy importante. Me dijo, te hablo a ti para que me ayudes a tomar una decisión muy importante en mi vida. Le dije, hermano, estás bien equivocado y estás hablando a la persona incorrecta. Estás buscando en el lugar incorrecto. Me dijo, ¿pero por qué? Si tú eres pastor. Le dije, sí, pero yo no soy Dios. El lugar y a la persona a la que le tienes que pedir dirección para tomar esa decisión en tu vida es Dios. Y es en una oración, no es en una llamada telefónica, es en una oración. Porque hay decisiones de vida. Y yo no quiero estar con la responsabilidad de darte un consejo alejado de la voluntad de Dios. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para ti. Pero si tú doblas tu rodilla, si tú buscas al Señor, Él te va a hablar y me dice, yo lo he hecho muchas veces y yo no he escuchado la voz de Dios. Dije, bueno, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios como estás escuchando mi voz en el teléfono? Me dijo, sí. Dije, pues necesitas tener una vida santa y pasar horas y horas en oración para que cultives y tu espíritu pueda estar preparado para eso. Mientras tanto, tienes que buscar la voluntad de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios, en la enseñanza, en un comentario. Mire, yo he estado buscando la dirección de Dios y voy y le digo, Señor, háblame. Y háblame, necesito tomar esta decisión, necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Y voy, y a veces un anuncio, un espectacular, tiene una palabra y que me dice, se resalta. Y sí digo, gloria a Dios. O alguien que estoy en una plática ahí, y estoy oyendo la plática y digo, eso está bien, eso es lo que Dios quiere. O a veces con un hermano. O a veces en la enseñanza, o a veces en los cantos, o a veces viene un pensamiento a mi mente y me dice, esto es lo que tienes que hacer. Le digo, Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Me dijo, esto es lo que yo quiero. Pero tienes que aprender a buscar la dirección de Dios. La oración cambia la vida de las personas, mi hermano. La persona que ora, la persona que dedica tiempo a buscar la dirección de Dios, cambia su vida. La oración de muchos cambia la vida. En Hechos, capítulo 12, versículo 6, dice, vamos a empezar a leer y nos vamos a brincar luego. Y cuando Herodes le iba a sacar, está Pedro en la prisión. Y Herodes lo iba a sacar de la cárcel, pero con planes muy maquiavélicos. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí sé que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y mire, era de noche.
Y Pedro estaba ahí en medio de los guardias y estaba durmiendo. O sea, no eran las 9, no eran las 8 de la noche, era medianoche. Todos estaban durmiendo. Y sin embargo, ahí había un grupo donde estaban todos reunidos orando. La oración cambia las cosas, mis hermanos. La oración es parte fundamental de la vida de una iglesia. La oración es una actividad primitiva, es cierto, pero es una actividad poderosa. Es una actividad real. Es un arma que Dios nos dejó para que nosotros la usáramos. Muchos usamos o creemos que la oración es presentarnos con una lista de peticiones. Muchos creemos que es decirle: Señor, necesito esto y necesito esto y necesito esto y necesito esto. Como cuando tú vas a un restaurante y le dices al mesero: tráeme esto y esto y esto y esto, ¿verdad? El Señor no es el mesero. La oración es diferente. Hay un tiempo para orar, y hay un tiempo para pedir, y hay un tiempo para clamar. Y dice la palabra de Dios que pidamos. Es cierto que dice que pidamos, pero antes de pedir, dice que busquemos a Dios, que busquemos su rostro, que busquemos estar en intimidad con Él. ¿Cuántas veces yo hace poco le decía: Señor, yo no sé orar? Después de leer todo esto y de estar estudiando, le decía: Señor, yo no sé orar, enséñame a orar. Y hubo momentos en que el Señor me decía: quédate callado. Me quedaba callado y luchaba con mis pensamientos. Pero en esos momentos sentía cómo Dios me llenaba, cómo Dios estaba haciendo algo en mi vida. Necesitamos aprender a orar, mi hermano. Necesitamos que nuestras reuniones de oración, nuestras reuniones de cada que nos reunamos, oremos y adoremos a Dios de una manera como lo hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creció porque confiaba en Dios, porque buscaba a Dios, porque estaba metido ahí con Dios para todo. Para todo ponían en las manos de Dios sus problemas, sus necesidades. Mire, Pedro estaba ya orando. Estaba durmiendo, en una situación difícil, y la iglesia estaba orando. La oración tiene la voz de Dios. La oración contiene la dirección de tu vida. La oración contiene la solución a tus problemas. La oración contiene la llenura del Espíritu Santo a tu vida. Yo quisiera invitarlos a orar en este momento. Al final vamos a orar por las necesidades. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El pueblo en ese tiempo, la iglesia primitiva, estaba unánime orando. ¿Por qué pudiéramos orar en esta noche que no fuera por tus problemas? ¿Cómo pudiéramos entender la oración que no fuera para pedir? ¿Cómo tú puedes entender que voy a orar y no le voy a pedir nada? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué hablarías con Él? ¿Por qué no cierras sus ojos? Vamos a practicar nosotros también la oración. Imagínense que no tenemos todos esos libros de enseñanza. Imagínense que estábamos en la iglesia primitiva donde los apóstoles no tenían los evangelios, no tenían las cartas, no tenían nada, tenían de literatura. Lo único que tenían era una gran necesidad. Señor, ¿qué hacemos? Y todos hoy en esta noche seguramente que tenemos una gran necesidad. Señor, quiero saber cuál es la dirección para mi vida.
Señor, quiero saber por qué estoy en medio de estas circunstancias. Señor, quiero abrir mi corazón a ti, Señor. Señor, quiero conocerte, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo me llene en esta noche. Quiero sentir tu presencia, Señor. Quiero abrir mi corazón a ti, Señor Jesús. Quiero que tu presencia cambie mi vida, Señor. Quiero arrepentirme de mis malas decisiones. Tal vez por esas malas decisiones yo estoy en medio de esta situación. ¿Por qué no hablas con Dios? Ahorita no es el momento que le digas, Señor, dame esto, dame aquello. No, dile, Señor, lléname. Señor, abro mi corazón a ti, Señor. Señor, necesito dirección en mi vida, Dios, en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo, con mis hijos. Señor, a veces no sé qué hacer y ni siquiera tengo la sabiduría de venir y preguntarte y decirte, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Señor, porque he llegado a este lugar, a esta situación, porque he llegado a esta situación en la que estoy, Señor, porque estoy viviendo esto. Háblame, Señor, ¿por qué estoy así, Señor Jesús? Porque las cosas parece que en lugar de ir adelante van hacia atrás. Háblanos, Señor. Seguramente que nosotros no estamos edificando una iglesia, pero sí estamos buscando ordenar nuestra vida, Señor. Acomodarla a tus principios, Señor. Levantarla sobre un fundamento sólido, Señor. Un fundamento que no se desmorone. Un fundamento que perdure. Un fundamento que traiga estabilidad y vida, Señor. Que me traiga alegría, Señor. Que no me sienta solo. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Vamos a ponernos de pie, por favor. Póngase de pie. Dígale sin cantar: Señor, quiero andar en tus caminos. Quiero andar como es digno de ti, Señor. Quiero caminar a un lado tuyo, Señor Jesús.
poner en práctica tu palabra, Señor. Quiero buscar tu rostro cada día, Señor Jesús. Quiero buscar tu rostro cada día, Señor Jesús. No solamente quiero presentarme a pedirte, Señor, quiero presentarme a clamar, a buscar tu presencia, Señor, a buscar tu voluntad en mi vida, Dios, a buscar dirección para mi vida, Señor, a buscar dirección para guiar a mi familia, a buscar dirección, Señor, para tomar decisiones sabias, importantes. Señor, quiero buscar tu rostro cada mañana, Señor. Quiero pasar tiempo adorándote, Señor. Quiero pasar tiempo abriendo mi corazón a ti, Señor, a la acción de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero que llenes mi corazón, Señor. Quiero que inundes mi ser, Señor. Quiero que llenes ese vacío si es que hay en mi vida, Dios. Quiero que cambies la tristeza por alegría, Dios. Que cambies la desesperación por confianza, Señor. Quiero que me toques en esta noche, Señor. Levante sus manos y dígale, Señor, tócame, Jesús. Quiero conocerte más. Tócame, Jesús. Quiero conocerte más. Abro mi corazón, Señor, a la acción de tu Espíritu Santo, Dios. Vamos a llegarle con todo su corazón. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Seguro estoy en ti. Sí, Señor Jesús. Mire, solamente si levante sus manos, trate de poner su mente en las manos del Señor. Déjese envolver por la música. Déjese envolver por la presencia del Espíritu Santo. Tócanos, Jesús. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Tu palabra obedecer. Abra su boca y Tu palabra entone una canción.
alabarte, Señor. Esta noche enséñame a orar, a buscarte con todo el corazón. Señor, sabemos que la oración también nos enseña y nos enseña a estar cerca de tu corazón, a guardar tu palabra, a obedecer tus mandamientos, Señor. No es solamente orar y decirte algo que no entendemos. Sabemos lo que queremos en esta noche. Queremos más de ti, Señor. Y si algún corazón en esta noche está lejos de ti, que no ha guardado su palabra, tu palabra, que no se deleita en tus mandamientos, que no busca tu voluntad, es necesario, Dios, que este corazón se acerque a ti en oración, buscando primeramente tu reino, y todo lo demás será añadido. Aquí está mi corazón, me acerco a ti, yo quiero más de ti, necesito más de ti. Oh Dios, tú oyes mi oración. Aquí estamos, llénanos de ti. Levanta tus manos y dile: lléname de ti, Señor. Al llenarme de ti, Dios, queda muy poco de lo mío y busco tu palabra. Me deleito en tu voluntad. Sé y entiendo cuál es tu camino. Aquí estoy. No quiero vivir separado de ti. Te quiero a ti. Seguramente usted necesita un milagro. Dice la palabra que estaban en el aposento alto, unánimes, todo el pueblo, hombres y mujeres. Dice la palabra que cuando el pueblo estaba orando, estaban sucediendo cosas impactantes ahí en la cárcel. Y yo sé que en esta noche hay algunos que estamos aquí que hemos venido buscando un milagro. Y la palabra de Dios dice que cuando oremos y creamos, dice que pidamos, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y todos los que estamos aquí vamos a orar por aquella persona que está necesitando un milagro, y le vamos a pedir que venga aquí al frente, quien está ocupando, necesitando, clamando a Dios por un milagro, por algo que es imposible para nosotros. Venga aquí al frente usted. Pase aquí al frente. Cosas tremendas Dios contestará. Cosas tremendas Dios hará. Tú responderás. La iglesia se ponía en unidad y oraba por las necesidades de todos. Y estamos aquí y vamos a ponernos unánimes también. Seguramente que no sabemos qué es su necesidad, pero Dios sí sabe. Dios conoce a cada uno. Dios conoce a cada uno de los que estamos aquí. Levante sus manos, usted que está aquí al frente y usted que está atrás, y vamos a poner en las manos de Dios nuestra necesidad. Oh Dios,
tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cantemos una vez más. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Venga a ayudarnos a orar si alguien siente. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Vamos a poner nuestras manos, iglesia, venga. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, que arriba las montañas con su gran poder. Vamos, dile cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirle que extienda sus manos hacia acá, por favor, a los que están aquí adelante. Extienda sus manos y oremos con una carga para esta necesidad que nuestros hermanos al frente tienen. En el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad, Dios. Aún aquellos que quedaron en cama, en casa, en el hospital, aún aquellos que recordamos que están enfermos. En donde ellos estén, Señor, pon tu mano ahí, Dios. Cosas tremendas tú responderás. En el nombre de Jesús, cosas tremendas, Señor, tú responderás. Aquella que no puede tener bebé, Señor, tú, Señor, darás fruto en su vientre. Aquel joven, aquel hombre que está enfermo, cualquier diagnóstico, tú eres el último que tiene la palabra, Señor. Creemos que cosas tremendas tú responderás, Señor. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: cosas tremendas tú responderás. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Vamos, el que afirma las montañas con su gran poder.
Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Cada día eres tú, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti confiamos, Rey. Nuestra oración, Señor, siempre nos lleva a ti. Afirmar nuestra esperanza en ti, nuestra confianza, Padre. En el nombre de Jesús, levanta sus manos una vez más y dígale: gracias, Padre, gracias, tú eres mi esperanza. En ti confío, dígale: en ti confía, mi necesidad está en ti, Señor. Yo no creo lo que los médicos digan como última palabra. No creo lo que digan los familiares como última palabra. Creo lo que tú dices, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, Señor. Aleluya. Dale un aplauso entonces al Señor. Nos vamos con esta fe en nuestra esperanza en ti, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.